Cordial saludo, estimados autores y compañeros. Mi nombre es Cristian Rodríguez y el día de hoy vengo a dar sustentación al ejercicio 3 de la tarea de sistemas dinámicos. Y bueno, entonces, antes que nada, toca tener en cuenta las ecuaciones de la etapa 2 para poder realizar esta actividad. Entonces, en base a las ecuaciones obtenidas en el paso anterior, empezamos a desarrollar todo el ejercicio. Entonces, bueno, acá se nos dice: para este sistema, se tiene que la señal B1 es una batería de 5 voltios y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador BC. Entonces, para esto, pues obviamente aplicamos los principios físicos y matemáticos, los cuales nos permiten linealizar el sistema. Entonces, para la aplicación, utilizamos la transformada de Laplace para analizar el voltaje del condensador y la equivalencia de función de tiempo transformada de Laplace. Entonces, utilizamos las siguientes ecuaciones. Aquí agregamos esto. Entonces aquí más que nada lo que se quiere explicar o lo que se quiere dar a entender es el hecho de que aquí hacemos la conversión de las ecuaciones, porque pues ellas vienen en sentido de tiempo y pasan a frecuencia. Por eso vemos que en la conversión tenemos BC en función de t, o sea tiempo, igual a BC en función de S, que es la función de frecuencia. Aquí podemos ver, bueno, aplicando las fórmulas, aquí pues los respectivos procesos matemáticos que se hicieron, aquí ya cambiando todo en función de S. Aquí sustituimos todo en las ecuaciones, realizamos los respectivos cálculos matemáticos y entonces aquí en estos procesos en este como tal, lo que hicimos fue aislar la corriente de la bobina en función de S. Entonces obtuvimos esto. Una vez de esto, pues una vez se procede a operar términos simplificando la expresión y luego sustituir el valor equivalente a la corriente en la bobina en función de S a la ecuación pertinente al voltaje en el condensador, que en sí es lo que requiere el ejercicio. Entonces acá obtenemos esto. Procedemos a sustituir el valor de la corriente en la bobina en función de S. Nuevamente las ecuaciones realizadas, finalmente simplificando, y ya acá pues terminamos obteniendo como resultado lo siguiente. Entonces bueno, obtener la ecuación que representa la función de transferencia del sistema interpretando de forma adecuada la entrada y salida del sistema seleccionado. Entonces lo mismo, aplicamos fórmulas, finalmente obtenemos pues el sistema que necesitamos para los siguientes puntos a realizar. Entonces acá se dice determinar la estabilidad del sistema aplicando el criterio de Rutherford-Gibbs. Vamos a aplicar pues las fórmulas, el procedimiento que hay que hacer, y una vez esto pasamos al MATLAB. Ya en el MATLAB lo que hacemos es aplicar pues los comandos que se deben para poder encontrar los polos. Una vez encontrados los polos, podemos analizar que al momento de encontrarlos hay dos cuestiones, ¿no? Que cuando se tiene en cuenta que cuando los polos en sí, en cantidad, si son 2 o 3 o 4, dependiendo de los que sean, al ser negativos podemos decir que es estable, ¿sí? que obtenemos estabilidad. Pero ya en esta cuestión, como estamos evidenciando que hay un polo positivo, o sea, tenemos los dos polos encontrados, pero tenemos un polo positivo, entonces podemos pasar así lo siguiente. Se puede evidenciar mediante la gráfica que una de las raíces encontradas podemos deducir que el sistema es inestable. Entonces se comprobará el sistema mediante el plano. Entonces podemos observar que al momento de realizar aquí la gráfica, al momento de ingresar un voltio o voltaje acá, podemos observar que la onda que se obtiene, ¿sí? Esta onda que obtenemos sube, o sea, automáticamente se pierde, lo que podemos decir que produce la inestabilidad, ¿sí? Entonces, lo que les decía hace un momento, al aplicar el voltaje nos damos cuenta que la señal de amplitud se pierde, por esta razón el sistema será inestable. Ya para el siguiente punto pues se nos pide determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Entonces aplicamos la siguiente fórmula, que fue la que vimos en la conferencia. Entonces acá pues ese es el teorema del valor final, ¿no? Aplicamos
la fórmula, reemplazamos términos y obtenemos lo siguiente. Realizando la simulación o la gráfica en MATLAB podemos obtener que pues el resultado es muy aproximado, bastante aproximado al que tenemos, ¿sí? Y aquí ya para la segunda gráfica pues que se saca, se hace mediante mediante el mismo concepto. Lo que ocurre es que acá pasa algo, o sea, aquí se nos explicó a nosotros que se podía hacer de dos maneras distintas. Cuando obtenemos o sea, en el procedimiento, cuando obtenemos el resultado, se puede hacer de dos maneras distintas, ¿sí? Así, sí, es así. Entonces, tenemos de la siguiente manera. Tenemos g de función en función de s igual pues a y de s sobre v de s. Pero, ¿qué ocurre? Que acá se hace en la expresión con la cual viene en la ecuación normal, ¿sí? Aplicando el principio o el criterio de Routh-Horowitz, lo que dice es que debemos dividir esta cifra en la primera cifra que está con s al cuadrado, es decir, se dividieron todos estos resultados en base a en base a la cantidad de s al cuadrado, es decir, 126 dividido en 0.396, ¿sí? Se dividió, entonces, perdón, al contrario, se sacaron, o sea, de estos resultados dividido en 126, todos. Entonces, así, de esta manera obtenemos lo siguiente. Por esa razón, yo anexé las dos gráficas, una haciéndolo de la siguiente manera y otra, que es esta, haciéndolo con la siguiente ecuación, o sea, ya aplicando pues el criterio, ¿sí? Bueno, se obtuvieron estas dos gráficas, luego aquí pues tenemos los polos, se sacaron los polos de ambos lados. Aquí podemos comprobar una vez más la inestabilidad utilizando el criterio de Routh-Horowitz, aplicando la función de transferencia, pero con esos resultados, y de igual manera pues nos da un poquito más aproximado. Ya para la parte del comportamiento transitorio, está dado por, pues aquí en esta parte fue la fórmula que se nos dio para poderla realizar. Se aplicaron pues los principios matemáticos, los despejes, y finalmente obtuvimos el siguiente resultado. Ya para el último se nos pide generar un diagrama de bloques, pues en el cual se realizaron las respectivas gráficas, y aquí podemos evidenciar también esa curva, ese desfase que hay al momento, la inestabilidad que usaba cuando se aplica el voltaje. Se puede ver cómo la señal cambia o sube, ¿sí? Entonces podemos comprobar una vez más la señal de amplitud, que es inestable, o en este caso, para este caso se pierde, ¿sí? Y bueno, pues eso sería como todo. Muchísimas gracias por su atención, estimado tutor y compañeros. Muchas gracias y hasta una próxima.